Ya, bueno, entonces esta ayudantía vamos a ver más que nada como un repaso general de colas. Para la próxima, aplicarlo a redes de colas, que al final es un poco lo mismo, solamente que se cumplen algunas propiedades cuando tenemos colas como en serio o en paralelo. A un par de propiedades que usamos para calcular algunas cosas, pero al final lo principal es como la idea de conocer estos resultados para los distintos tipos de colas. Al final las colas, que son estos procesos de nacimiento y muerte en general, lo que vamos a hacer más que nada, a ver si acá puedo rayar el PDF, este de nacimiento y muerte, que es más que nada la definición, simplemente es que tenemos un proceso de acumulación, no sé, de clientes o de cualquier cosa. Pensemos como en entidades que llegan a un sistema, se ponen en una especie de cola y existe un servicio, que en el fondo es algo que atiende a estos clientes. Pueden ser distintos tipos de servicios y eso determina tanto tasas de llegada como tasa de servicio. Entonces, una cola muy generalizada, como, solo para mostrarlo como un ejemplo muy rápido, puede ser algo así, en que tenemos 0 clientes, un cliente, 2 clientes, 3 clientes, y las conexiones entre estos estados pueden depender del estado en que estamos. Entonces, la llegada puede ser lambda 0, lambda 1, lambda 2, y atención mu3, mu2, mu1, y esto, bueno, se puede generalizar hasta el infinito. ¿Sí? Y hay algunos casos particulares en que, no sé, por ejemplo, si todos los lambdas son iguales y todos los mu son iguales, tenemos la cola MM1, que en un segundo más la vamos a explicar. Bueno, no sé si quieren que hagamos este resumen, ¿les parece bien? Como antes de pasar al problema. Para acordarnos un poco de todo. Eh, sí, ya, bacán. Ya, pues, entonces, nacimiento y muerte es la forma genérica de escribir cualquier cola. Porque si se fijan acá, estos lambda y estos mu están con un subíndice. Entonces, podría ser eventualmente todo distinto. Pero hay algunos casos particulares que vamos a estudiar que tienen resultados conocidos. Y no sé si vieron que hay un formulario. No sé si les subieron un formulario como en el curso. Sí, sí. Ya, pues, entonces, al final, un poco esta parte de la materia es más que nada como identificar la escuela y al final muchos de los resultados son conocidos y es como llegar y revisar cuál es la probabilidad estacionaria, que ya son todas, muchas conocidas, cuál es el tiempo de espera promedio, el número de clientes promedio, todo eso ya lo calculó algunos matemáticos hace tiempo y gracias a eso teníamos todos esos resultados a nuestra disposición y por lo que vi les subieron un formulario. Entonces yo encuentro que lo más importante acá es como saber identificar cuáles colas estamos estudiando. Otra parte importante de esta materia es que, bueno, esta cola es una cola infinita, ¿ya? Porque potencialmente podrían haber hasta infinitos clientes. O sea, esto podría llegar hasta infinito, si quieres. Entonces, ¿cuál es el problema cuando teníamos una cadena infinita? Que las condiciones de probabilidad estacionaria no eran tan simples como antes. O sea, cuando nosotros teníamos Markov continuo, eh, la única condición que necesitábamos es que hubiera una única clase recurrente y que fuera finita, ¿o no? No sé si se acuerdan de eso. Entonces, si yo tenía una cadena así, por ejemplo, estado A, B, C, algo de este estilo. Ay, no, esto es continuo, perdón. Algo así, algo muy simple. Bueno, esta cadena tiene probabilidades estacionarias porque es finita y única clase recurrente, no necesito nada más, listo. En estos casos en que tenemos cadenas infinitas, la otra condición que necesitamos es que este sistema de ecuaciones, que es el típico que usamos para resolver las probabilidades estacionarias, tenga solución dentro de este espacio, ya dentro de que las probabilidades sean como entre 0 y 1. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando uno hace el desarrollo de probabilidades estacionarias para alguna de estas cadenas, para todas en verdad, siempre nos va a quedar una suma, ¿ya? De algo, acá da lo mismo, que probablemente va a ir desde 0 hasta infinito. ¿Ya? Una suma extendida hasta el infinito, o sea, con n tendiendo a infinito. Y esa suma a veces puede converger o diverger, según distintos criterios de la cadena que estemos estudiando. Eh, entonces, lo que nos va a importar es que esta suma efectivamente converja para poder encontrar probabilidades estacionarias que cumplan con las condiciones de la restricción. Igual esas condiciones también están estudiadas para las cadenas más conocidas, entonces eh, las vamos a revisar y en verdad uno se las puede aprender, igual son más o menos intuitivas, sobre todo en este caso. O sea, la intuición de la convergencia de probabilidad estacionaria siempre es
que las atenciones, esto como a grosso modo porque depende de cada caso, pero que las atenciones sean más rápidas que las llegadas. Esa es como la condición más o menos general. ¿Ya? Porque si tú atiendes más rápido de lo que la gente llega, en el fondo no se van a acumular en la cola en el largo plazo. Ya, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Ya, quizá todo esto ya lo habían visto, así que me dicen nomás si es que estamos repitiendo muchas cosas que ya han visto. Y ahí está la parte importante, que esto es un poco latero, porque uno es como aprenderse las cosas. Pero es la notación de Kendall. ¿La vieron, verdad? ¿Notación de Kendall? Sí, sí. Ya, perfecto. Bueno, no sé si alguien quiere entonces decirme para qué sirve, aprovechando que ya lo han visto, que me cuente qué les han contado de la notación de Kendall. Es como para identificar cómo es la cola, como qué llegadas tiene, cómo son las reparaciones. Eso por lo menos es lo que entiendo yo. Claro, es una especie de tupla, si quieren, en que tenemos distintos elementos, y esto es súper arbitrario, esto lo designó algún, no sé, algún ingeniero en el 1900 algo, eh, donde cada uno de estos elementos de la tupla me dice alguna información. Entonces, en este caso, tenemos que, bueno, el primer elemento de la tupla es las llegadas de las entidades, el segundo es el tiempo de atención, el tercero el número de servidores, que en el fondo es cuánta gente está atendiendo a las personas que llegan, el cuarto es la capacidad máxima del sistema, o sea, cuánta gente potencialmente puede acumularse. El E es la población, es decir, como la cantidad de gente que podría potencialmente llegar a este sistema. Y este no sé si lo vieron, que no es tan importante, ¿verdad? Que es la disciplina de atención, que es como si se atiende al primero en llegar, o si se atiende al último en llegar. ¿Les vieron este? A veces no se ve, no estoy seguro si este lo vieron, el F. Que está la disciplina FIFO, LIFO, ¿sí? Y en verdad esto no es muy importante para los efectos de este curso porque en general siempre vamos a trabajar como con probabilidades de Markov, y como hay pérdida de memoria, en el fondo no importa mucho si es que estoy teniendo el primero en llegar o el último en llegar, entonces como que no es tan relevante. Esto es más importante en algunos otro tipo de ejercicios o preguntas muy particulares. Pero de hecho yo no lo incluí nada en este momento. Quizás ustedes sí lo incluyen, si lo han visto en ejercicio me cuentan, porque yo al menos no recuerdo haberlo visto nunca como tan aplicado. Ya. Bueno, lo importante acá también es que el tiempo, o sea, el A y el B, ¿sí? Acá pongámosle como el A y B, que se refiere a las llegadas y las atenciones. Hay tres letras que se usan para designar esto. Está M de Markov, D de determinista y G de general. Esto lo único que me dice es la distribución del tiempo de atención y la distribución del tiempo de las llegadas. Markov es lo que usamos siempre, es decir, que se cumple la propiedad de Markov, tenemos una distribución exponencial entre el tiempo de llegadas, es lo típico. Y es como lo que sabemos trabajar en general. Una distribución determinista es si alguna de estas dos es determinista. O sea, por ejemplo, si yo les digo, los clientes llegan cada 5 minutos, tengo una distribución determinista. Y la última es general, que esto es para una distribución cualquiera. O sea, esto podría ser, no necesariamente me dicen cuál, y simplemente sé que existe una distribución, o sea, existe como una especie de, no sé, una función de densidad, si quieren, que puede ser cualquier cosa. No sé. Esto es para cualquier, podría ser la uniforme, podría ser la distribución normal, podría ser cualquier distribución que se le ocurra. Ya. Y esa es la anotación de Kent. Después vamos a ver un ejercicio, identificar un poco con esta anotación los distintos parámetros. Bueno, y otra, bueno, acá está, les puse las colas que más se usan, que es la MM1 y la MM infinito, pero también por ahí tengo el formulario por si lo, a ver, lo tenemos acá, ¿o no? Claro, acá tenemos el formulario que le subieron. Ah, bueno, acá, ojo con la anotación, probablemente esto como que sí lo tuvieron en cuenta, pero estos P, ahí no ven en la pilla del filo, pero los P sub 0 es el mismo pi que yo uso, y quizá algún profe lo usa con pi o con P, pero es lo mismo, ¿ya? Como P y pi. No sé por qué acá usan P, pero no importa. El pi es un poquito más lindo. Ya, entonces, sigamos. Tenemos como esos resultados conocidos y acá algunos para los típicos, que son la MM1 y la MM infinito.
tenemos, bueno, este RO, creo que se llama, sí, RO, es como una relación que uno siempre define como para escribir menos, que es la llegada partido de la tensión. Y bueno, si se cumple que esto es menor o igual a 1, entonces si hay probabilidades estacionarias es la MM1. La intuición de esto es que, bueno, si lambda es menor o igual a mu, significa que la tensión es mayor o igual a la llegada y el proceso no va a diverger. Y bueno, acá está la probabilidad estacionaria. Y lo otro que tenemos es esta propiedad que creo que vieron, que igual es más o menos importante, que me dice que el tiempo que pasa el cliente en un sistema o en la cola, con la cola se refiere como antes de llegar al momento en que me atienden, para la MM1 es una distribución exponencial de parámetro mu por 1 menos rho. ¿Ya? Eso también, demostración que filo se cumple. Y el tiempo que pasa en la cola, bueno, hay una probabilidad de que no pase nada en la cola, porque va a llegar al tiro a atenderse, que simplemente va a ser la probabilidad de pi sub 0. Y esto es mixto, entonces también está la probabilidad de que, si es que no fue 0, pues la probabilidad de que el tiempo sea mayor a cualquier número, y en ese caso eso distribuye con esta función, ¿ya? Esto también es un resultado que creo que el profe lo puso en los slides, está por ahí. También resultado conocido, pero creo que no lo vi en el formulario, por eso lo puse aparte. Y bueno, acá también les agregué la de autoservicio, que simplemente es una cola MM infinito. Infinito significa que hay infinitos servidores, pero la interpretación de esto es un poco rara. Entonces, infinitos servidores pueden pensarlo como que es una especie de autoservicio. Es el típico ejemplo. Porque en el fondo todas las personas se pueden atender al mismo tiempo, y al estar todos siendo atendidos al mismo tiempo, en el fondo es como que hubieran infinitas personas atendiendo, pero no necesariamente son personas. Un ejemplo clásico de esto es, por ejemplo, una página de internet. Entonces, en una página de internet, bueno, cada uno de nosotros, no sé, cuando entramos a web curso, todos entramos desde nuestro computador y en el fondo hay como una capacidad, pero en general es muy grande, entonces todos podemos entrar y el sitio nos atende a todo al mismo tiempo. Entonces, es como que en el fondo hubieran infinitos servidores, quizá hay un poco menos, pero en el fondo a todos nos pueden atender al mismo tiempo. Entonces, si hiciera un proceso en que, no sé, la inscripción de exámenes fuera por internet y todos nos metemos a inscribirnos al examen y eso toma un tiempo, bueno, esa sería una cola MM infinito. Ya, y con eso, más o menos el resumen de colas. También está la ley de Little, pero yo creo que se lo vamos a ver la próxima semana, como ahora no hay muchos ejercicios de colas tan como directamente. Y vamos a pasar a los ejercicios, que son bien simplecitos, pero nos pueden servir para cachar la idea. De hecho, yo creo que vamos a terminar un poco temprano, así que quizás después podemos hacer preguntas si alguien quiere. Ya, ¿alguna pregunta antes del resumen? ¿O algo de la materia que no haya quedado claro? ¿O algo que se me haya escapado, no sé, que quizá vieron y no lo incluí como dentro de esto? ¿No? Creo que todo bien. Ya, una pregunta, porque esto yo lo omití porque no lo vi en ningún lado y creo que no le dieron tanta importancia, pero no sé si hablaron mucho de cadenas reversibles. Si esto como que lo consideraron como mucho dentro de la materia. Eh, ¿Lo estudiaron? Como que no sabía si incluirlo. Yo al menos no lo recuerdo. Ya, sí, ya no importa. En el fondo, aparte de todo esto, las colas cumplen alguna propiedad que es de ser reversible, que es una propiedad que se cumple por algunas cadenas, que es útil para algunos de los desarrollos. Eh, pero ya, como no lo vieron, no lo vamos a incluir ya, porque no es muy importante y probablemente no se lo pregunten. Así que, qué bueno que lo deje fuera. Ya. Entonces, vamos a pasar al ejercicio, y este es un ejercicio súper sencillito como para entrenar lo que hemos visto hasta ahora. Eh, y la gracia es que, en esto podríamos ponerle auxiliar. Oye, ya quedan súper pocos auxiliares. Ahora caché que este es el penúltimo. Así que queda este y uno más. Ya. Y acá lo único que vamos a hacer en este ejercicio inicial es que nos van a dar una descripción de una cola, y lo único que nos piden es identificar qué cola es con la notación de Kendall. Y ahí también podemos representarlo con una cadena de Markov, si es que se puede, como para ir cachando los distintos tipos.
Porque esto yo creo que es importante porque al final lo que más nos importa en este tipo de ejercicios es identificar los tipos de cola, porque todos los resultados son conocidos. Entonces, si yo identifiqué correctamente la cola, después me voy al formulario y me piden una probabilidad, reviso la probabilidad. Me piden un tiempo de espera promedio, reviso el tiempo de espera promedio y casi todos los resultados como que ya están resueltos de antes. Entonces, una parte importante de esta materia es identificar a qué cola corresponde un enunciado, ¿ya? Entonces, yo lo voy a leer y ahí discutimos a ver si sabemos, se nos ocurre cuál puede ser. Primero tenemos un juego en una página de internet en el cual entran personas según un proceso de Poisson con tasa lambda. Bueno, pongámosle página de internet, que sea esto importante. Al entrar una persona a la página comienza inmediatamente a jugar. Además, una persona cualquiera completa el juego en un tiempo que distribuye exponencial con tasa. Al completar el juego se cierra automáticamente la página. Ya, entonces, algún voluntario o voluntaria, ¿qué tipo de cola se le ocurre que puede ser esto? Tenemos un juego de internet, la gente entra, juega, llega según una tasa lambda, termina el juego con una tasa mu. ¿Una infinito? Ya, bacán. M infinito. Ya, ¿y por qué dirías que M infinito? Porque, porque es como un autoservicio. Claro, Llega la persona, juega, ya, y no hay como un límite tampoco de servidores. sí, bacán. Ya, entonces, muy bien ahí, como dice Rodrigo, es una M infinito y vamos a dibujarla solamente para que nos acordemos cómo era. Porque acá igual hay como un truco que una vez se le olvida. Eh, ya, 3. Y esto extendamos. Ya que en el fondo, la parte fácil de esto es la llegada, porque la llegada sigue en una tasa lambda y las personas llegan igual que en cualquier tipo de cadena M. Lambda, 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 lambda. Ya, ahora la parte que no sé si se acuerdan cómo sería, por ejemplo, las atenciones. Si yo estoy en un autoservicio, ¿cuál sería el tiempo de atención si es que hay 3 jugadores? O sea, ¿cuánto tiempo, cómo distribuye el tiempo en que paso de haber 3 a 2 jugadores? Si es que cada ¿Tres mu? jugador... ¿Cuánto? ¿Tres mu? 3 moves, perfecto. Claro, y esto es porque en el fondo tenemos 3 procesos exponenciales diferentes. Cada uno de estos gatilla la salida. Y como habíamos visto antes, cuando tenemos como eh, el mínimo, es como una carrera exponencial en el fondo, como el mínimo entre estos 3 procesos va a distribuir con tasa de 3 mu, porque es la suma de los 3 procesos. Y entonces simplemente acá podemos generalizar y el paso desde i a i-1 distribuye como i mu. Entonces este va a ser 2 mu, este va a ser mu, y bueno, esto va a ser 4 mu. ¿Sí? Ya, perfecto. Bacán. Entonces, la primera cola, bien. Bueno, como que la capacidad y el tamaño de la población se asumen infinitos si es que uno no lo escribe, así que está bien. Como que en este caso no había capacidad, tampoco había tamaño de población, entonces da lo mismo que no lo hayamos escrito. Después, siguiente problema. Una bencinera autoservicio con 4 puestos para echar benzina. Bueno, también es autoservicio esto, pero con 4 puestos para echar benzina. Y una persona que empieza a echar benzina se demora un tiempo exponencial de tasa lambda. Y las personas llegan según un proceso de Poisson de tasa beta. La bencinera acepta un número máximo de 10 personas en la fila. Ya, entonces, esta ya tiene un poco más de información. Tenemos un autoservicio, pero con 4 puestos de autoservicio. O sea, hay 4 personas que se pueden atender al mismo tiempo y tenemos un máximo de 10 personas en la fila. Entonces, ¿qué tipo de cadena sería? Y acá quizá un remember de la orden de la anotación. El C es el número de servidores, D es el número de la capacidad máxima y, bueno, el tamaño de la población. Entonces, ¿a quién se le ocurre? ¿Cuál sería este caso? Ya,
yo voy a hacer la primera parte, como que... Ah, dale, Rodrigo. Una MM410. Ya, perfecto. Esta sería una MM410. Muy bien. ¿Por qué sería una MM410? Porque tenemos, bueno, las llegadas distribuyen exponencial, los tiempos de atención distribuyen exponencial. Tenemos 4 servidores, es decir, máximo 4 personas se pueden atender al mismo tiempo. Y tenemos una capacidad de 10. ¿Sí? Entonces ahí simplemente anotamos todo. Y ahora si quisiéramos dibujar esta cadena, que también lo vamos a hacer, porque esta ya es un poquito más compleja, vamos a intentarlo, a ver, vamos a hacer un poquito más chicos los números. Entonces esto va a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, pongámosle, y extendámoslo hasta la 10. Entonces esto sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10. Ya, entonces, de nuevo, es súper fácil las tasas de llegada porque, de nuevo, simplemente son, cada tasa de llegada va a ser lambda. Entonces, la llegada entre cada número de clientes siempre va a ser lambda porque el único caso raro para esto es cuando tenemos poblaciones finitas, pero en este caso se asume que las llegadas son lambda y chao. Es como bastante sencillo. Y es todo el rato lo mismo. Ahora lo raro va a ser el tiempo de atención. Y yo les voy a preguntar un caso particular, a ver si hay alguien quiere. Si yo estoy parado en 5 personas, teniendo en cuenta que tengo 4 servidores, ¿cuál sería mi tiempo de atención? La tasa de mi tiempo de atención. Es decir, esta tasa de acá. De 5 a 4. Son máximo 4 puestos, entonces sería 4 alfa. Claro. Ah, y de hecho yo le puse lambda, pero se llamaba beta, ¿no? Así que voy a poner beta. Ya, muy bien. Sería 4 porque, claro, simplemente, bueno, acá cambiamos todo esto por beta. Mi atención siempre va a ser, bueno, hay varias formas de verlo, pero siempre pueden pensar que es el mínimo, si quieren, como entre I y la capacidad, ¿sí? Como que si estoy bajo mi capacidad, perdón, el número de servidores. Si estoy bajo mi número de servidores, mi atención va a ser el número en que estoy, porque todos están atendiendo. Entonces, no sé, si estoy en 3, sería 3i. O sea, perdón. Si estoy en 3, sería 3 alfa. Si me paso de mi cantidad de servidores, sé que van a estar todos los servidores ocupados y la atención va a ser la cantidad de servidores por la tasa. Entonces, esta es como una forma de representar como cuál sería la tasa en un estado bigenérico. Simplemente es I, o sea, el mínimo entre I y la cantidad de servidores por la tasa de atención. Entonces acá rellenemos estos números. Esto va a ser 4 alfa. Esto va a ser 4 alfa también. Esto va a ser 3 alfa. Esto va a ser 2 alfa. Esto va a ser alfa. Y esto va a ser 4 alfa. Listo, número. ¿Sí? Ya, bacán. Entonces, ahora hemos estudiado hartos tipos de cadena. Tenemos una MM infinito, una MM410, y todas estas creo que están en el formulario. Bueno, las probabilidades estacionarias de esta cadena, por ejemplo, son bastante feas. O sea, como que el cálculo es bien latero, porque como es truncada, es súper feo las probabilidades estacionarias. Pero por suerte están calculadas, así que no está terrible. Pero tienen como una sumatoria, son un corcho bien grande. Ya. Entonces ahora pasemos a la C. Vamos a seguir identificando cadenas. Entonces, pacientes llegan al hospital según un tiempo distribuido exponencialmente con tasa lambda y deben registrarse en un único tótem digital que demora 30 segundos en realizar el registro. Ya, entonces esta está un poco más nueva, no sé.
Y tiene muy poca info, pero bueno, ahí no sé si a alguien se le ocurre qué tipo de cadena sería esta. A ver si nos acordamos de la anotación que habíamos visto hace un ratito en el resumen. Me imagino una MM1. Ya, pero ¿en verdad es una MM1? Porque acá nos dicen que, esto es importante, el tótem digital demora 30 segundos en realizar el registro. No nos están diciendo que demora un tiempo distribuido exponencialmente con tasa mu 1 partido 30 registro. No, no nos están diciendo eso. Ah, sí, tenéis razón. Entonces, hay una pequeña diferencia. Que no sé si se acuerdan que las primeras dos elementos de la tupla, este de acá, eran para determinar el proceso de llegada y el proceso de distribución. Y bueno, acá no lo anoté, pero habían tres casos. Teníamos el caso en que teníamos que A puede ser Markov, puede ser determinista o puede ser general. Si yo les digo que el tiempo que se demora este tótem en atender al cliente es 30 segundos, ¿cuál sería esa distribución? Determinista. Claro. Entonces, como es determinista, esta cola sería una cola M, porque las llegadas sí siguen un proceso de Markov, llegan según una tasa lambda, eh, pero las atenciones serían deterministas. Entonces sería una MD con un único tótem MD1. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Y cuál es el general? General es cualquier distribución. Es como una forma de decir que es una distribución que uno en el fondo como que conoce, pero puede ser cualquier cosa. Eh, Como que estos dos casos tienen como nombre y después todas las otras distribuciones caen acá. Entonces, no sé, por ejemplo, yo te podría decir que el tiempo que se demora en atender es una uniforme 0,20. Y eso sería un caso general, porque esa ya distribución es como una distribución que no está dentro de las que, como el caso Markov y el caso de mí. Ah, ya, perfecto. Entiendo. ¿Cachai? Como cualquier otra distribución. Eh, Incluso podría ser una distribución que no conoces. A veces como que en algunos ejercicios, esto ya no es tan normal, pero te pueden decir, no sé, el tiempo de llegada es una variable aleatoria X con distribución F. Y no te dicen, simplemente te dicen que la distribución es F y ni siquiera te dicen qué significa, es como, es una distribución. Y no sé, el gráfico es cualquier cosa. Como que podría ser algo así, no sé. Da lo mismo. Bueno, si es la acumulada, en verdad debería llegar a uno, pero imagínate algo así, no sé. Como que puede ser una función muy genérica. Pero en verdad eso rara vez se ocupa en este curso, eso es como de otros cursos como que siguen a este. Como no sé, como ya si alguien se quiere dedicar como en un posgrado o algo así, se empiezan a ver ese tipo de distribuciones. Pero el caso determinista no es tan raro, pues, porque simplemente es como, ya, esto se demora 30 segundos y chao. Ahora, la pregunta es si esto lo puedo dibujar como una cadena de Markov. ¿Podría ser como este mismo dibujito de acá? Ya, no se puede. No se puede dibujar como, no se puede representar como una cadena de Markov. ¿Y por qué no se puede? Eh, Porque para que un proceso estocástico se pueda representar como cadena de Markov, necesito que los tiempos entre estados, las distribuciones de salida de un estado a otro, sean exponenciales, sí o sí. Y si tengo que algunas salidas son deterministas, no, simplemente no se cumple que sea una cadena Markov, porque no satisface la propiedad de pérdida de memoria. Entonces, yo sé que si han pasado 20 segundos, bueno, me quedan 10 y, y listo. Pero si tengo una distribución exponencial y si han pasado 20 segundos, me sigue quedando el mismo tiempo esperado que cuando no hayan pasado 20 segundos. No sé si se entiende la idea, pero bueno, eso es. Chao.
Bacán, y pasamos a la D. Ah, bueno, y tenía una última pregunta. A ver si alguien anda atento, que es, en este caso, me faltó preguntarles, esto solamente como para ver si estamos atentos. No, mentira, no le iba a preguntar nada. No, ya, sí, les voy a preguntar algo. Imaginemos que la pregunta B no tenía capacidad, ¿ya? Imaginemos que esto se extendía hasta el infinito. En ese caso, ¿cuáles serían las condiciones para probabilidades estacionarias? ¿Alguien se le ocurre? O no sé si la vieron. ¿Cómo fue la pregunta? Si es que en este caso, por ejemplo, tuviéramos, a ver, copiamos esta misma cadena para, espera, lo voy a copiar en otro lado para no mezclar. ¿No puedo hacerlo en la página? Ahí está. Ya tenemos esta cadena, pero ahora vamos a decir que esto es una MM con capacidad infinita, ¿ya? MM4, ¿no? Entonces esto se extiende hasta el infinito. Esto solo para ver si nos acordamos. En este caso, ¿qué condición se tendría que cumplir para que hayan probabilidades estacionarias? Como en el caso MM4 o el caso MMN. Porque no sé si se acuerdan que antes simplemente era que lambda fuera menor o igual a mu. Sí. Pero ahora Y tiene cambian que un poco. ser menor a 4 mu. Eso, muy No bien. sé. Claro, perfecto. Entonces en este caso necesitaríamos que beta fuera menor o igual a 4 alfa. Porque Eso, alfa. la máxima tensión posible, la tensión más rápida, va a ser cuando se hayan como llenado todos los servidores. Entonces esa es la que tenemos que considerar como para la convergencia de la sumatoria. ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta como si les preguntan en un caso con servidores cuál es la condición de probabilidad estacionaria. Ya. Uf. Ya, entonces estamos bien. Vamos a seguir. Pensé que era más corta la ayudantía, pero en verdad no está tan corta. Pero no importa. Ya, y tenemos la última pregunta, que es, considere que la sala de la clase de investigación de presiones de la UAI tiene 4 ampolletas. Entonces esto tiene 4 ampolletas y la duración de cada ampolleta sigue una distribución exponencial con tasa, no la escribí, acá es un fail mío, con tasa lambda, pongámosle. Ya, tiene distribución con tasa lambda y cuando se quema una ampolleta, el tiempo requerido para cambiarla sigue una distribución exponencial. Está muy mal escrito este problema. Ya, pero filo. Con tasa mu. Por alguna razón no lo escribí. Que creo que estaba como escrito para que fuera como randomizado. Ya, bueno. Hay dos encargados de cambiar las ampolletas que pueden trabajar cambiando una ampolleta a la vez, demorando un tiempo de escribir exponencialmente con tasa mu. Ahí se repite la información. Ya, bueno, filo. Está súper mal redactada la pregunta. La idea general, se la voy a escribir yo porque no está tan bien redactado. Tenemos la sala de clase, hay 4 ampolletas, cada una dura un tiempo distribuido con tasa lambda, y cuando se echan a perder, alguien va y la cambia, y eso se demora un tiempo distribuido exponencialmente con tasa mu. Y hay 2 encargados de hacer esto. Entonces tenemos 4 ampolletas, 2 encargados de cambiar las ampolletas y las tasas en que las ampolletas se echan a perder y se reparan. ¿Qué proceso sería este? Que ya está... No sé si tiene todo, pero sí, está distinto. ¿Qué se les ocurre? Alguien que quizá no sea Ignacia o Florencia. ¿Se le ocurre algo que podría hacer este proceso? Ya, pero preguntemos como, ya, sabemos que, yo le voy a dar los primeros dos, sabemos que las llegadas son exponenciales y las atenciones también, ¿sí? Pero ahora,
tenemos, bueno, distintas cosas. Pues primero, el número de servidores. ¿Cuánta gente se encarga de cambiar, como de atender el proceso? Ese es como el que seguía, el número de servidores. Sale en el enunciado. 2. Claro, sería 2. Entonces, hay 2 encargados de arreglar las ampolletas, entonces serían 2. Ya, después, la siguiente pregunta en verdad es un poco extraña porque hay distintas formas de escribirlo, pero ¿cuál sería la capacidad del sistema? Bueno, ¿qué sería lo que falta? La capacidad de la población. ¿La población es finita? ¿Quiénes son las entidades que estamos atendiendo? Ampolleta. Claro. ¿Y hay una cantidad infinita de ampolletas? No, hay 4. Claro, hay 4. Hay 4 ampolletas, entonces tenemos una cantidad finita de ampolletas, y en verdad la capacidad, como que da un poco lo mismo si es que haya una capacidad infinita, como que haya una capacidad igual al número de población basta, porque nunca van a llegar más de 4 ampolletas como al servicio. Entonces esto lo podemos escribir como una cadena 4-4, ¿ya? Como que en verdad esto podría ser infinito, que esta es la capacidad del sistema, pero da lo mismo, porque al final solamente el caso raro es cuando la capacidad es menor al tamaño de la población. Entonces como que podemos aproximar la capacidad que sea igual al tamaño de la población, ¿sí? Ya, muy bien hasta ahí. Ya, el tema con esta cadena es que es un poco más rara, de hecho yo no sé si sale mucho en ejercicio, pero no está de más revisarla, pues. Entonces la vamos a dibujar. Bueno, esto tiene capacidad 4, o sea, máximo 4 ampolletas. Bueno, y podemos representar esto como este es como el número de ampolletas malas, si quieren, ¿ya? Como que se están arreglando o cambiando, en teoría. Entonces, parte de 0, 1, 2, 3. Bueno, la parte que hemos visto harto es que cuando tenemos 2 personas atendiendo, la tasa va a ser el mínimo entre I y eh, el mínimo entre I y los servidores por la tasa. Entonces tendríamos algo así como mu, 2 mu, 2 mu, bueno, me faltó un y 2 mu. Ya, pero ahora el tema es que las llegadas quizás son un poco más distintas, en este caso. Porque como tenemos un número finito de ampolletas, como que, bueno, hay varias formas de pensar en esto, pero en este caso podemos pensar que al ver un número finito, el proceso, como que al final la tasa es distinta para cada como número de ampolletas, ¿sí? Y no sé si se le ocurre cuánto podría ser. Es muy parecido al tema de los servidores. O sea, si las 4 ampolletas están buenas, ¿con qué tasa se echa a perder una? 4 lambda. Claro, y si hay 3 buenas, 3 lambda. claro, y así. Entonces, va a ser simplemente algo de este estilo. 4 lambda, 3 lambda, 2 lambda y lambda. ¿Sí? Este es un caso súper particular de colas, que es como para este tipo, así como de hecho, yo lo busqué hace poco porque creo que no lo había visto mucho cuando di el curso los otros años. Eh, y claro, el típico ejemplo de esto es como cuando se arreglan máquinas o cosas así. Como máquinas que pueden fallar en una fábrica y hay un encargado de arreglarlas. Entonces, como que la población es las máquinas que pueden fallar y la atención es la gente que las arregla. Ese es como el ejemplo típico que se hace con población. Que no sé si lo vieron en clase. O sea, yo vi que salía en el formulario. Eso sí. Pero no sé si el profe le dio mucha vuelta. O sea, nuestro profe pasó todo, pero la ¿Ya? mayoría de los ejercicios que ha hecho han sido como de MM1 o a lo más MMSK, pero no más que allá de eso. Ya, sí. Sí, eso es lo típico, en verdad. Como MM1, MM infinito y MMSK. Eso es como
como lo más típico. Rara vez va a entrar como algo con población, porque, de hecho, por ejemplo, este ejercicio, bueno, es que siempre les puede entrar una cola como particular, como con tiempo, o no sé, yo igual vi su guía, y a veces, no sé, podrían tener un ejercicio en que, no sé, se atienden a 2 personas a la vez, entonces, que que las transiciones sean algo así, ¿ya? Como que existen ese tipo de colas más particulares, entonces igual les pueden salir colas, pero esto ya es como, por ejemplo, esta cola ya es como mejor verlo como una cadena Markov cualquiera y no pensar como en teoría de colas porque es simplemente resolver como, con las propiedades de Markov continuo. Pero si quieren como usar las propiedades de cola, en general les van a tocar MM1, MM infinito y a lo más como capacidad de servidor. Ya, bacán. Entonces con eso terminamos la P1 y vamos a la P2 porque puse 2 problemas. Y ojalá alcancemos porque estamos un poco encima. Pero la P2 sí que es súper fácil. Es como solamente identificar cosas. Así que, bueno, no sé si alguien quiere leer, porque tengo la boca un poco seca. Eh, Así que si alguien quiere leer la P2, ¿La P2? sí, Ya, yo la leo. ya, gracias. Ya. Bacán. Don Matías está preparado para ir a votar a las elecciones presidenciales de noviembre. Él sabe que en la mesa que le tocó hay un servidor. Se puede atender a una persona a la vez. El tiempo total de votación toma un tiempo que se distribuye exponencialmente con media 5 minutos. Adicionalmente, la llegada de votantes a la mesa se aproxima por un proceso de Poisson de tasa 1/15 personas por minuto. Pues A, ¿cuál es el número esperado de personas en la cola? Ya, gracias, Ignacio. Ya, entonces vamos a subrayar los datos. Nos dicen que el tiempo de atención tiene media 5 minutos. Bueno, este es el tiempo de votación, pero es como... Ay, mira, y esto calza, dice de noviembre. Ah, no sé. Por qué calzó justo? Es que este ejercicio es del año pasado, pero por alguna razón ahora está más contingente que cuando lo hicimos la otra vez. Una premonición. Claro. Sí, po. ¿Por qué dice de noviembre? Bueno, supongo que la profe cuando... Porque este lo hizo una profe. Supongo que lo hizo pensando en que era de noviembre del próximo... Ah, no, porque fue el semestre pasado. Claro. Ahora está más cerca nomás, pero antes igual era en noviembre. Ya, acá. Y tenemos un proceso de Poisson de tasa 1/15 para la llegada de los votantes. Qué feo este color para subrayar en verdad, pero bueno, ya lo puse. Bueno, ya hay un servidor. Ya, entonces tenemos toda esa info. Y lo primero que vamos a hacer antes de responder las preguntas es cómo identificar, bueno, súper rápido, qué tipo de cola es y cuáles son los parámetros. La primero, ¿qué cola es? Tenemos llegadas con un proceso de Poisson, tiempo de atención distribuido exponencialmente y un servidor. Entonces, ¿qué cola sería? Una MM1. Ya. ¿Y cuáles serían los parámetros? Bueno, lambda, llamamos lambda el tipo de llegada. Lambda nos dicen que es 1/15. ¿Y cuánto valdría mu? Si es que nos dicen que la atención tiene una media de 5 minutos. Con esto hay que tener ojo. 1/5. Claro, perfecto. Porque en el fondo si nos dicen que la media, acuérdense que la esperanza de una exponencial es 1/la tasa. ¿Sí? Entonces si nos dicen la media o la esperanza o el promedio de tiempo es 1/algo, o sea, nos dicen un número, en el fondo la tasa es 1/eso. Hay que tener cuidado con eso, pero un detallito, ¿no? Entonces la tasa sería 1/5. Ya, bacán. Hasta ahí estamos bien. Y ahora simplemente vamos a responder las 4 preguntas. Y bueno, en verdad esto es súper fome porque es, bueno, acá se fijan los fome que son estos ejercicios, porque una vez que uno identifica la cola y los parámetros, como que solamente, solamente buscar los resultados. Ah, bueno, y acá podemos escribir el RO también. El RO, ay, qué feo mi RO. ¿Cómo lo hago? Ahí, RO.
el rho que es lambda partido mu. Entonces, lambda partido mu es un quinceavo partido un quinto, y esto es un tercio, ¿sí? Porque me queda 5 partido 15. Ya. Y ahora viene la parte, bueno, esto es a juicio de cada persona, pero yo encuentro que un poco fome, que es simplemente, para cada pregunta, vamos a tener que casi que buscar el resultado en el formulario, o en el resumen. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es el tiempo esperado el número esperado de personas en la cola? Entonces, yo acá me puedo ir a mi formulario, y, bueno, acá no vimos mucho ley de Little, pero en el fondo tenemos, esto no lo vimos, pero tenemos el L, que para una cola es el número de personas esperado en el sistema completo, el Q, el número de personas esperando en la cola, la Q es de Q, creo que se pronuncia, no sé escribir en inglés, Güey. ¿así se escribe? Sí, sí. Ya, sí, la Q es de Q, creo que se dice, Sí, también. y ese es de server. Entonces ahí se acuerdan, Q es la cantidad de personas esperando en la cola, y esa es la cantidad de personas como esperando en el proceso de servicio. Y el número de personas en el sistema total, entonces va a ser la suma de las personas en la cola más las personas en el servicio, y el tiempo de espera total, esperado, va a ser el tiempo esperado en la cola más el tiempo esperado en el servicio. Y, y bueno, la ley de Little, que no la vimos en este caso, pero se cumple para cada como, bueno, que esto, lambda igual L partido W, se cumple tanto para la cola, para el servicio y para el proceso completo. Ya. Pero ahora simplemente tenemos que ver el resultado. Entonces estábamos en la MM1 y nos pedían el número de personas esperadas en la cola. Entonces, ¿cuánto sería? Viendo este formulario. Yo me voy al formulario, ya bueno, tengo que buscar la MM1. Esto es como lo que, bueno, pueden usarlo en la prueba, ¿verdad? Quizás yo asumo que esto se puede usar en la prueba. Sí se puede, Ah, ya, sí, porque es imposible venderse todas estas cosas de memoria. sí lo van a entregar. Ya, bacán. Van a tener prueba presencial, ¿está bien? Como, Sí, mucha suerte a todo esto. Bueno, aún les queda tiempo. Ya, entonces, yo me voy a la cola que estoy estudiando y bueno, me dicen, el número esperado de personas en la cola, bueno, rho cuadrado dividido 1 menos rho. Entonces simplemente escribo eso. Mi LQ va a ser igual a rho cuadrado dividido 1 menos rho. En este caso, esto es 1 noveno dividido en 2 tercios. Y esto es 2. No, mentira, no sé multiplicar. Esto es, bueno, ya 3 medios por 1 noveno. 3 medios. ¿Sí? Ahí sí. Creo que está bien. ¿Está bien o no? ¿Multipliqué bien? Sí, ya, digamos que sí. Esperemos que sí. Ya. Entonces el número de personas esperando en la cola sería 1,5 personas. ¿Sí? Si quieren a cada persona. Ya, sigamos con el ejercicio. Ahora vamos a ayudantía 11. Y la pregunta B. La pregunta B nos dicen, al llegar a la mesa de votación se encuentran 5 personas en la fila. Sigo usando el color feo. 5 personas en la fila. Antes que él. No sé por qué están esos paréntesis. Está súper feo enunciado, les pido verdad. Esto... ¿Pablo? ¿Qué cosa? ¿No es un sexto? Porque 3, no sé. Ya, revisémoslo. Tuve la razón, pues acá no sé qué dicen. Sorry. Sí, yo sabía que había hecho algo mal. Claro, este era el tercio. El 3 va un tercio por 2, claro. Un sexto. Ya, acá. Gracias, Rodrigo. Qué bueno que estén atentos a mi face. Ya, sí, un sexto. Oye, es súper poco. Qué rápido el proceso. Bueno, en promedio va a haber
un sexto de personas esperando en la fila. Es muy poquito, pero debe estar bien. Ya. Eso. Ahí yo me batí con la división. Ya, gracias. Ya. Y la pregunta B, entonces. Al llegar a la mesa de votación se encuentra con 5 personas en la fila antes que él. ¿Cuál es el tiempo esperado que demorará hasta emitir su voto y salir de la mesa de votación? Yo no sé si quería dejar esta, pero bueno, ya filo. Da lo mismo. Al llegar a la mesa de votación se encuentra con 5 personas en la fila antes que él. ¿Cuál es el tiempo esperado que demorará hasta emitir su voto y salir de la mesa de votación? Ya, ¿cómo se le ocurre que se puede hacer esta pregunta? Si me quedan... Como Sí, dale. sacar el W, ¿no? Eh, El tiempo que espera sí, es que acá hay una diferencia. el sistema. Claro, el W es el tiempo que espera una persona, pero sin condicionar como en qué momento llega a la fila, como con cuánta gente. Es como una persona promedio. Entonces, Ya. el W en el fondo significa que yo, por ejemplo, estoy en mi casa y voy a llegar al proceso y es el tiempo que en promedio me demoraría, siendo que, condicionando que puede haber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, infinitas personas. Ahora me dicen que llego y hay 5 personas en la fila. Bueno, acá entiéndase, esto es como una sutileza, pero entiéndase que hay 5 personas en la fila y una persona votando. Entonces hay 6 personas como en el proceso. Él es la 7ª persona, si quieren. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el tiempo que se demoraría en emitir su voto? Y esta quizá un poco más como conceptual, ¿no? No vamos a usar datos del formulario. Simplemente es como acordarse de cómo está construida la cola. Y bueno, esta cola no sé si la quieren que la dibuje, pero en el fondo es como algo así, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lambda, 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 lambda. Es feo. Bueno, y mu, mu, mu. Ya, bueno, mi punto es que cuando la persona llega, eh, y denme un segundo. Claro, sí. Cuando la persona llega, ¿en qué estado está? Bueno, esto lo acabo de decir, pero a ver si alguien me cacho. Y perdón por el dibujo tan feo, está súper apurado. Pero cuando la persona llega, si hay 5 personas antes que él en la fila, ¿en qué estado de esta fila estaría? ¿En el 7? Claro, estoy en el 7. Ya, estoy en el 7, entonces, ¿cuántas atenciones tienen que pasar para que yo termine el proceso? Para que yo personalmente salga del proceso. La 7ª persona en llegar. ¿Considero el de él mismo? Claro, O sea, considerando el del mismo porque me dicen salir de la mesa de votación. Entonces, como que estoy incluyendo cuánto se demora él. 7. Claro, tendrían que pasar 7. ¿Y cuál es el tiempo esperado de cada una de esas atenciones? 1 partido mu. Verdad, el tiempo esperado, sí. El tiempo esperado es 1 partido mu. Entonces, el tiempo total esperado de esta persona que llega al estado 7 es 7 por 1 partido mu. ¿Sí? Ya, sí, sí. ¿Por qué no me importa si después llega más gente, por ejemplo, y pasan a ver 8 o 9? Porque, bueno, primero la atención tiene pérdida de memoria y como que da lo mismo si llegan otros, y cuando llega una 8ª persona, como que, y se atiende una y paso al estado 7, como que eso ya no es el mismo estado que antes, como que ahora solo estoy pensando como en, dejo a esa persona fija y como que estudio la cola como en el sentido de las atenciones. Esto es como una abstracción que uno hace un poco de Markov solo para calcular esto. En el fondo me estoy concentrando específicamente en esa persona, porque distinto es
por ejemplo, si acá llega una persona y se atiende a otra persona, la cantidad de gente es la misma, pero la gente en la fila es distinta, ¿ya? Como que en el estado solamente yo mido cantidad, pero no estoy pensando en como quién específicamente está en qué orden. Por eso como que no me importan las llegadas. Ya, entonces después de toda esa cháchara, el resultado simplemente sería, bueno, escribámoslo un poco, como tienen que ocurrir 7 atenciones, y pongámosle como que es la atención, llamémosle X, distribuido exponencial tasa mu, ¿ya? Entonces, ya, llamemos T a la espera total. Entonces tenemos que la esperanza de T va a ser igual a la esperanza de 7 por X, que es 7 por la esperanza de X, y esto es igual a 7 por 1 partido mu, y esto es igual a 7 por 5. 35. ¿Sí? Entonces, el tiempo total esperado sería 35 minutos. Ya, acá. Sigamos. Aquí decidíamos terminar más temprano, pero bueno, no importa. Ojalá, bueno, no nos vamos a pasar del tiempo por lo menos. Ya, después nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que al llegar a su mesa de votación, don Matías debe esperar antes de poder emitir su voto? Entonces me dicen, ¿cuál es la probabilidad de que cuando llega este señor, debe esperar antes de poder emitir su voto? Significa que haya por lo menos una persona votando. O sea, por lo menos una persona en el sistema. No votando, por lo menos una persona en el sistema. ¿Ya? Entonces, ¿qué teníamos que usar para responder esto? No estoy pidiendo probabilidad, entonces, ¿qué le tinca que puede ser? ¿Estacionario? Claro, probabilidad estacionaria. ¿Y qué probabilidad específicamente nos están pidiendo? Tendría que ser. Espera, perdón. Acá el hint quizá es como en qué casos se cumple lo del enunciado. Sería 1 menos pi 0, ¿no? Claro, sería 1 menos pi 0. O la sumatoria desde 1 hasta infinito de los pi sub i. Pero mucho más fácil el complemento. Ya, entonces, la probabilidad de esperar es la probabilidad, acá vamos a llamarla, no sé, de que xn sea mayor o igual a 1. Como xn, pensemos como el número de personas que hay en el tiempo n, que es cualquier cosa, ¿ya? Entonces, como para hacerlo un poco genérico. Y esto simplemente va a ser 1 menos la probabilidad de que xn sea igual a 0. Y esto es como un n arbitrario, ya lo estoy haciendo como solo por temas de notación. Y esto es 1 menos pi 0. ¿Cuánto vale pi 0? Bueno, yo lo tengo anotado en el resumen, pero también está en el formulario. Pi sub i en una MM1 es rho elevado a i por 1 menos rho. En este caso, rho elevado a i es 0, o sea, perdón, rho elevado a 0 es 1, entonces me queda solo 1 menos rho. Entonces esto va a ser igual a 1 menos 1 menos rho. Y esto me va a dar rho, que es 1/3. ¿Sí? Entonces la probabilidad de que cuando la persona llegue no tiene que esperar en la fila es 1/3. Que también es poquito. Es poquito 1/3. Ya, ok. Ojalá fuera, bueno, no sé cómo será su local de votación, al menos el que yo he ido las últimas veces, en general nunca hay fila. Pero yo creo que depende totalmente de dónde a uno le toque. Ya. Y la última pregunta, para ir finiquitando esta ayudantía, es, don Matías tiene un almuerzo familiar a las 2 y demora 30 minutos en llegar a su casa desde el local de votación. Él llegó al local de votación a las 1:20. ¿Cuál es la probabilidad de que don Matías llegue a su almuerzo sin retraso? Ya. ¿A quién se le ocurre? Pensémosle un segundo. ¿Qué nos están preguntando exactamente?
Ya, igual esto está como, por alguna razón, como que tiene un poco de palabras de más, pero nos dicen que demora 30 minutos de su casa local de votación, o sea, para llegar a su casa tiene que salir a las 1:30, y llegó a las 1:20, entonces, en el fondo nos están preguntando cuál es la probabilidad de que se demore menos de 10 minutos en votar, ¿ya? Ahí sí, mucho más fácil. Mucho más fácil, está redactado así para, no sé, para engañar a la gente, para con mala intención. Pero lo único que nos están preguntando es que llegue en menos de 10 minutos en votar. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos calcular esto? ¿Hay algo que nos hayamos visto que nos facilite un poco este cálculo? ¿Algún resultado conocido? Espera, me surgió una duda. ¿Esto significa que igual hay gente, las 5 personas en la fila o eso ya Ah, no no, fue? no. Esto es, claro, esto es, ya ignoramos la D, es como genérico. Llega a la cola en un momento X y la cantidad de gente no es un número conocido. De nuevo voy a decir lo mismo, pero el W, ¿no? Ya, el W podría ser, pero ¿qué significa el W? Ah, espérate, ¿qué W estamos Como pensando? el del sistema. Ah, ya, este W, el W grande. Sí, Ya. Ese que me W, imagino como el tiempo que se demora en entrar y salir ya, del... ese W es un tiempo esperado. Es el tiempo esperado que la persona pasa en el sistema. Sí, Entonces, por ejemplo, a ver, busquemos el formulario. Entonces, por ejemplo, acá yo me voy acá y sé que... Ah, no sale. No sale igual el W de... Ah, porque claro, es L partido... Es L partido lambda. Bueno, el W sería 1 menos ρ partido lambda. Eh, pero eso me dice la esperanza del tiempo que voy a estar en el sistema. Y acá lo que me están preguntando es... de hecho, esta pregunta es importante porque, o sea, no sé si... Pero yo, al menos la prueba que revisé en el control 1, yo revisé el control 1 de la programación dinámica, hubieron harta gente que tenía confusiones con esto, entonces podríamos aprovechar de hacer la aclaración. De cuando, por ejemplo, en esa pregunta, eh, la pregunta era como maximizar una probabilidad. Entonces, no sé, digamos que W es una variable aleatoria, no, X mejor. X es una variable aleatoria, ¿sí? Que representa un tiempo. Sí, no, tranquilo, sí. Pero esto es como solo para hacer la aclaración. Sí, sí, no, no digo que quizás ustedes no se confundan con eso, pero es como por si acaso, porque a veces, yo al menos que revisé una pregunta y me acuerdo que hubo harta gente que hizo esta asumición. Entonces yo, por ejemplo, les pido la probabilidad de que X sea mayor o igual a 10 o cualquier cosa, y yo sé que la esperanza de X es 25. Entonces, como que, no sé, esto es como un error común. Esto no necesariamente tiene ninguna relación. O sea, sí tiene, pero que la esperanza de X sea 25 no significa que X no pueda ser menor a 10, por ejemplo. Simplemente significa que el promedio va a ser 25, pero existe la posibilidad de que X sea menor a 10, que sea mayor a 25, que esté entre 25 y 10, todos esos casos. Y la esperanza no da ninguna información de la probabilidad, ¿ya? No dicen nada. O sea, si ustedes conocen la esperanza, si ustedes saben que la esperanza de algo es 25, lo único que saben es que la esperanza es 25. Pero con eso no puedes de ninguna manera encontrar la distribución de probabilidad, no tiene ninguna relación. Eh, Hay un método que es el método de los momentos, pero eso es de prueba y es como con la varianza y ya con más cosas puedo saber más información, pero con la pura esperanza, como que muy difícilmente puedo calcular una probabilidad. Eh, entonces, en este caso, que piden probabilidades, la esperanza no nos sirve de nada. ¿Sí? La esperanza nos dice algo como sobre el tiempo que se demorar este señor y puede ser útil para algunos cálculos, pero en el caso de la probabilidad no aporta mucho. Entonces vamos a tener que acudir a otra cosa. Bueno, no sé, quizá hay alguien ya cachó cuál era, que era algo que vemos en el resumen, que es un resultado muy específico, ya que se lo voy a mostrar, que es este de acá, que esto lo vieron solo para la MM1, pero es que si es que yo tengo una MM1, el tiempo que pasa un cliente en el sistema, esto de acá,
distribuye exponencial con parámetro mu por 1 menos rho. ¿Sí? Eso es un resultado que se cumple para la MM1 porque la MM1 es una cola relativamente simple y si uno hace el estudio de la distribución del número de clientes en el sistema y cuánto se demoran las personas en llegar, como que uno puede concluir que va a ser mu por 1 menos rho. Filo con la demostración. Entonces, lo único que tenemos que usar es eso. Nosotros sabemos que, digamos que W es el tiempo que pasa Matías en el sistema. Y yo sé que W distribuye exponencial con tasa, se me olvidó, con tasa mu por 1 menos rho. Entonces, si es que yo estoy buscando la probabilidad de que W sea menor o igual a 10, esto simplemente es la función acumulada evaluada en 10, ¿sí? De una exponencial. Y esta, bueno, yo no me la sé, se me acaba de olvidar, pero la podemos buscar en Wikipedia. Distribución exponencial. Y esto es eso. Esto es igual a 1 menos e elevado menos el parámetro por el x. En este caso el x es esto, ¿sí? Esa es la definición de la función de distribución acumulada de la exponencial. Y si yo acá reemplazo los valores, esto me quedaría como 1 menos e elevado a menos, bueno, 1/5 por 1 menos, ¿cuánto era el rho? 1/3 por 10. Que, bueno, filo, no lo voy a calcular porque no ando con el calculador. Y esa era la probabilidad que estábamos buscando. ¿Sí? O a ver, quizá lo tengo en la pauta de este ejercicio. 1 menos... no, parece que no lo tengo. Ya. Pero filo, eso es. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta como extra, porque creo que con eso terminamos. Sale como un pequeño resultado que quizá les podría salir en una prueba, así como si les preguntan como alguna probabilidad asociada al tiempo en una MM1, acuérdense de que está esta como demostración de que distribuye exponencial. Ya. Y ahora voy a parar de grabar porque, de hecho, me pasé el tiempo. Así que detener grabación.